Buenas tardes, mi nombre es Ansel Guerrero Venegas y en este video presentaremos los diferentes tipos de impuestos que se aplican en Costa Rica. Es decir, mientras que el capital inmobiliario es aquel conjunto de bienes inmuebles que se encuentran en la propiedad de una determinada persona, el capital mobiliario es aquel que se compone de bienes inmuebles. Esto nos dice que se refiere a edificios, locales comerciales. Se entiende por renta de capital inmobiliario las rentas originadas en dinero o en especies obtenidas por la cesión a terceros de fondos propios, incluyendo las recompras y reportos de valores en diferentes modalidades. Será la diferencia entre la renta bruta y ganancia deducible, y el construyente podrá deducir un 15% del ingreso bruto sin necesidad de prueba alguna. Ese es el porcentaje que se paga y sin responsabilidad de ninguna otra deducción. Por ejemplo, eso es lo que yo pago, por ejemplo, si alquilo. Eso es lo que se entiende. Si yo tengo edificios alquilados, pues tengo que pagar el subsidio de 15%. Si yo tengo un edificio que lo alquilo en 20 millones, pago un 15% al Estado. El impuesto de renta de capital y ganancia y de pérdidas capitales se aplica sobre rentas de fuentes costarricenses, o sea, que está dentro de nuestro país, en dineros o especies, deriva del capital y sus ganancias o pérdidas de capital proveniente de bienes o derechos contribuyentes, así como la combinación original en activos y pasivos que resulten entre el momento de la realización y las operaciones de percepción del ingreso o pago del pasivo, en efecto para de sustituirla en la obtención de rentas grabadas en impuestos a la utilidad. Eso son las ganancias que yo obtengo, tengo que pagarle al Estado ese porcentaje que es el impuesto a la renta por utilidades de alquileres. El hecho generador del impuesto sobre las utilidades y la percepción o devengo de renta en dinero o en especies continuas o ocasionales procedentes de actividades lucrativas de fuentes costarricenses, o sea, lo que yo obtengo de ganancias dentro de mi país, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuentes costarricenses no debe efectuar por la ley. El hecho generador del impuesto único sobre la renta percibidas por trabajo personal dependiente regulado en el artículo 32 señala que dentro de los ingresos, aspectos que en este impuesto se concluyen sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones. Ese es el impuesto que yo pago por mi salario, o sea, por lo que yo hago, por el servicio que yo vendo, a lo que yo me dedico, si soy abogado, si soy dentista, si soy ingeniero, entonces yo pago eso. Eso es lo que yo tengo que pagar por impuesto, por mi salario. Nos dice también que la venta de un territorio o un terreno, la tarifa del impuesto es 1,5% sobre el valor del traspaso. Determina entre el que vende y el que compra la propiedad, se tienen que pagar ese monto, el 1,5%. Ahora, en el caso del traspaso por lotes desegregados de fincas madres en Registro Nacional de Propiedad, calcula el valor conforme con la proporcionalidad de cada lote, o sea, el tamaño que tenga cada lote. Entonces, con el respecto al registro de la finca madre, entonces, si la finca madre vale 10 millones y yo vendo una cuarta parte de esos 10 millones que cuesta la finca, entonces ese lote va a venir a valer 2,5 millones, porque la cuarta parte de lo que cuesta donde se está segregando. En la pregunta de la herencia por una propiedad valorada en 45 millones, al momento del traspaso pagaría 1,5 sobre los 45 millones. En este caso pagaría 675,000 colones, más o menos, es lo que debería pagar por en el momento que quiera negociar esa propiedad por 45 millones, o en ese caso esa herencia. Colones
es lo que pagaría al momento de este traspaso, en este caso la herencia que mencionan por 45 millones. Ahora, que realice la actividad de prestación de servicios de arrendamientos y bienes inmuebles e inmuebles. Dicho impuesto es un 13%, según a lo que dicen en el 2019, la modificación que hubo con eso de los bienes inmuebles y la aplicación del IVA. Dicho impuesto quedó en un 13% por cada servicio de arrendamiento que se preste. En este caso, la pregunta ¿cuánto pagaría por el concepto de alquilar una propiedad en 1,5 millones de colones? Nos dice que es la equivalencia en el 13% son de 195,000 colones. Esa es la equivalencia del 13% que tendría que pagar si tenemos un edificio alquilado o una finca en 1,5 millones. En la pregunta, si un salario de 2,5 millones de colones paga impuesto al salario, la respuesta en este caso es que no, porque está por debajo del rango que se paga un 10%. Hay una tabla de habla de un 10, un 15 y un 20%. El 10% se paga entre 3,628,000 colones a 5,418,000 colones. Como es menor, no paga este impuesto del 10%. Son contribuyentes en estos impuestos todas las personas físicas, jurídicas, entidades públicas o privadas. O sea, las personas que trabajan para el sector público o el sector privado tienen que pagar el impuesto de la renta sobre su salario. Pero en base a la ley, después de los 5 millones, a poco menos de 10 millones, paga un 15%. Después de esos 9 millones y resto, a 18 millones paga, creo que es un 20%. Y después de ahí paga un 30%. Pero en este caso que menciona la pregunta, nos habla de 2,5 millones, por ende no paga impuestos, porque está por debajo de lo que determina la ley. Y en este caso hemos concluido con el mapa conceptual en el tema de impuestos. Buenas tardes y muchas gracias por la atención.